Realmente consideran que el responsable de llevarse a Nancy Guthrie tenía planeado improvisar en pleno acto. La evidencia física sugiere que se vio obligado a hacerlo. Alguien trazó una estrategia meticulosa, pero un suceso inesperado, dentro de esos muros, impuso un cambio de rumbo drástico y apresurado. El debate no gira en torno a si el plan original fue descartado. El rastro de sangre es la prueba de ello. Lo que debemos descifrar es qué detonó esa reacción. Estás a punto de adentrarte en este misterio. Si este tipo de análisis te apasiona, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún caso. Una de las imágenes más perturbadoras que ha dejado esta pesquisa es la fotografía del rastro de sangre sobre el pórtico de la residencia de Nancy Guthrie. Esas manchas vinculadas mediante análisis de ADN por el Departamento del Alguacil del Condado de Pima con Nancy constituyen el núcleo forense del caso. Pero lo que convierte a esa imagen en algo sumamente escalofriante y que la mayoría de los informes omiten no es el simple hecho de que la sangre esté allí. Lo revelador es su ausencia en el resto del hogar. No hay rastros en la alcoba ni en el área de la cocina. Las zonas de convivencia permanecen extrañamente intactas. Una fuente vinculada estrechamente al caso reveló que la residencia de Nancy Guthrie lucía impecable sin el menor indicio de violencia. La gran mayoría de las habitaciones fueron descritas como sumamente ordenadas. Aquella fuente cercana a la investigación enfatizó que no se hallaron señales de un ataque violento en el interior de la propiedad. El testimonio resultó categórico: ciertas estancias se encontraban literalmente en condiciones inmaculadas. En el día 56 de la indagatoria, el peritaje del detective Phil Waters, exoficial de homicidios de Houston, con experiencia en más de 400 expedientes, coincidió plenamente con este escenario. Sin rastro forense en los dormitorios, sin evidencia alguna en las áreas comunes, la sangre no se halla esparcida de manera errática por la estructura. Su inicio es preciso y se sitúa en un único lugar, el acceso principal. Según informes periodísticos especializados que citan a dos fuentes policiales independientes, el fluido hallado en la entrada frontal no se limitaba exclusivamente al exterior de la vivienda. También manchaba el suelo del interior. Apenas cruzando la puerta siguiendo ese mismo patrón de goteo que se observa afuera, recorriendo el umbral de forma continua hacia el pórtico. Un patrón hemático interno que se refleja con exactitud en la parte externa de la entrada. Investigaciones adicionales permitieron precisar su ubicación exactamente atravesando el límite de la puerta principal. Si bien estos pormenores provienen de fuentes periodísticas especializadas y no del alguacil de Pima, la información fue presentada con total rigurosidad. Dos agentes de las fuerzas del orden corroboraron la historia, aportando uno de ellos detalles mucho más profundos que el otro. Cuando aquel segundo informante describió lo que los oficiales consideraron tan grave como para dar parte a homicidios, no se referían a las manchas que estaban a la intemperie. Se trataba del escenario justo en el umbral. Así que tenemos una casa impoluta en su totalidad, excepto en un punto específico. Un rincón solitario, donde el rastro de sangre comienza, se asienta lo suficiente para marcar ambos costados del marco de la puerta, y luego huye hacia el porche. Lejos de ser un forcejeo que atravesó diversas habitaciones, o un camino de lucha a través de la casa, todo se reduce a un solo sitio, la puerta de entrada. El plan no debía terminar en ese lugar, y descifrar la razón por la que todo se detuvo allí, junto con lo ocurrido en esos instantes previos, es el propósito fundamental de este análisis. Esto es lo que la preparación del inmueble nos revela sobre la estrategia original antes de que el caos se desatara. Savannah Guthrie en su primera declaración pública, en los días posteriores a la desaparición de su madre, confirmó que las puertas posteriores de la finca se encontraban completamente abiertas de par en par. Insistió en este detalle en más de una ocasión durante aquella declaración. Ante el desconcierto de los primeros minutos, su familia sospechó que los paramédicos habían entrado por detrás, cargando una camilla. Aquella
Era la única explicación que les resultaba lógica en ese instante de crisis. Pero el teléfono de Nancy seguía en la casa. Su bolso también permanecía allí. Sus zapatos no se habían movido. Se la habían llevado en pijama y con los pies descalzos. No hubo ninguna ambulancia. Las puertas traseras estaban abiertas porque alguien las dispuso así, de forma deliberada. La familia creyó que eran socorristas, porque las entradas posteriores habían sido bloqueadas para no cerrarse. Un detalle que resultaría fundamental para comprender el patrón operativo del agresor. Fuentes policiales especializadas aportaron entonces el detalle que convierte una observación extraña en un patrón de montaje operativo. En informes del 31 de marzo, vinculados directamente a este caso, agentes de las fuerzas del orden confirmaron que el agresor utilizó las propias macetas de Nancy, tomadas del patio trasero, para mantener esas puertas abiertas. El acceso posterior de la cocina se compone de dos elementos, una contrapuerta exterior de malla y una puerta interna mucho más robusta. Ambas fueron halladas abiertas. El portón trasero de la propiedad también fue bloqueado usando esas mismas macetas. Fuentes policiales adicionales confirmaron que la puerta trasera estaba completamente abierta. El sujeto tomó las macetas del jardín y las utilizó para asegurar que esa contrapuerta no pudiera cerrarse. 3 puntos de acceso distintos, mantenidos físicamente en posición de manera simultánea. Fuentes periodísticas de alto nivel también señalaron que un informante calificado confirmó que varias cámaras de seguridad y luces exteriores habían sido destruidas antes de que ocurriera el rapto. El departamento del alguacil del condado de Pima no ha ratificado oficialmente estos pormenores. Esta información debe ser valorada con el rigor y la cautela que merece, pero el escenario que describen con cámaras inhabilitadas, iluminación exterior saboteada y 3 accesos preparados para el escape, no es la conducta de alguien que improvisa. Uno no destruye cámaras que no ha localizado con antelación. No se seleccionan objetos específicos de la propiedad para bloquear puertas, a menos que ya se hayan inspeccionado esas entradas para tomar decisiones tácticas. Y nada de esto se hace la noche en la que se llega al lugar por primera vez. El propio comportamiento investigativo del Buró Federal de Investigaciones corrobora esta interpretación de los hechos. Los agentes del FBI solicitaron a un vecino las grabaciones de seguridad de 2 fechas concretas, el 11 de enero y el 24 de enero. Ambas fechas se sitúan semanas antes del secuestro ocurrido el 1 de febrero. Las autoridades no han explicado públicamente qué buscaban con exactitud, pero no se requieren grabaciones vinculadas a 2 días tan específicos, a menos que se crea que algo trascendental ocurrió cerca de esa propiedad en esas jornadas. La solicitud misma revela que el Buró Federal de Investigaciones trabaja bajo la hipótesis de que el sospechoso habría merodeado la residencia de Nancy al menos 2 veces antes de la noche de su desaparición. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó oficialmente que los investigadores consideran el rapto como un ataque dirigido. Ha ratificado que los investigadores creen haber identificado el móvil del crimen. Se ha negado a declarar ese motivo públicamente, amparándose en la investigación en curso. Un objetivo marcado, planificado, vigilado con antelación, con 3 accesos preparados y cámaras inutilizadas. La parte trasera era la salida. Ese era el plan. Y sin embargo, la sangre aparece en la puerta frontal. Ahora entramos en la parte de este caso donde la mayoría de los análisis no han profundizado lo suficiente, porque si aceptamos que esta operación fue tan calculada y deliberada como sugiere la evidencia, entonces hay que plantearse una pregunta mucho más difícil que simplemente si la ruta fue alterada. Es inevitable cuestionarse qué clase de plan era este, qué elementos eran vitales para su éxito y qué pieza clave de ser alterada provocaría el colapso total de la operación. Un secuestro selectivo, con fines de extorsión que es la principal hipótesis de los investigadores, en este caso, exige un requisito operativo innegociable por encima de cualquier otro, el anonimato absoluto. Quien perpetra el rapto
no puede ser alguien conocido por la víctima, bajo ninguna circunstancia, ni ser alguien que ella pueda identificar con certeza después del encuentro, incapaz de vincular un rostro con un nombre, ya que el intercambio del rescate y cada fase de la negociación, incluyendo los protocolos de fe debida, dependen estrictamente de que el captor se mantenga en las sombras. En el instante en que esa reserva se quiebra, toda la estructura de la misión queda fatalmente comprometida. A partir de ese momento, todo deja de ser una ejecución para convertirse en un desesperado control de daños. El sospechoso de este crimen comprendía perfectamente la importancia crítica de no ser detectado. Las grabaciones de vigilancia publicadas por el FBI el 10 de febrero de 2026 lo sitúan frente al pórtico de la residencia de Nancy Guthrie, bajo el amparo de la noche, realizando movimientos calculados y deliberados, estirándose hacia la cámara del timbre y ocultando su rostro tras la vegetación del lugar para evitar el lente. El sujeto portaba una máscara, llevaba guantes, vestía una chaqueta y pantalones largos, cargando una mochila de 25 litros, con una pistola enfundada a la vista. Cada detalle de esa imagen, desde el antifaz hasta los guantes y el esfuerzo por esconderse de la cámara, revela una obsesión por evitar la identificación a toda costa. Sin embargo, surge una interrogante inquietante que el caso aún no ha resuelto del todo ante la opinión pública. El agresor usaba la máscara afuera para burlar la vigilancia exterior, pero también la portaba para la vigilancia interna en la penumbra del dormitorio al momento de confrontar a Nancy Guthrie. Realmente ignoramos qué fue lo que ella alcanzó a ver en esos instantes de terror. Esa distinción es crucial, pues un plan diseñado meticulosamente bajo el manto del anonimato, ejecutado por alguien lo bastante cauto para inutilizar las cámaras exteriores, antes de irrumpir y cubrirse incluso ante un lente que planeaba destruir, es una operación que buscaba la invisibilidad absoluta. La salida trasera, lejos del bullicio de la calle, apartada de las cámaras frontales y cruzando una verja, hacia la oscuridad total, encaja perfectamente con una estrategia que priorizaba el ocultamiento en cada etapa. El uso de la parte posterior no fue una simple ruta logística, sino una decisión deliberada de camuflaje. Forzarla a salir por atrás, fuera de cualquier ángulo de visión para esfumarse entre las sombras del exterior, y entonces, en la oscuridad de esa madrugada, el intruso ya se encontraba dentro frente a Nancy. Savannah Guthrie describió el estado físico de su madre con una precisión que trasciende el tema de la movilidad. Declaró que su madre padecía dolores físicos atroces de manera constante. Sus problemas de columna eran severos y debilitantes. En sus mejores días, apenas lograba llegar al buzón del correo, y la mayoría de las veces, ni eso podía. Ese dato es vital para entender la ruta trasera. Un trayecto que atravesaba la cocina, cruzaba el patio posterior y pasaba por una reja. Recorriendo un terreno irregular en la oscuridad y descalza resultaba un desafío físico imposible para una mujer en su estado. La pregunta surgió entonces entre los analistas especializados, con una frialdad absoluta. ¿Realmente pretendía el agresor obligar a Nancy a punta de pistola a cruzar aquella salida trasera, para luego descubrir que ella era físicamente incapaz de recorrer esa distancia? Los analistas plantearon que quizás el atacante no previó que Nancy Guthrie no podría avanzar la distancia que había calculado en su plan original, viéndose obligado en consecuencia a improvisar sobre la marcha. Ese es el argumento de la movilidad. Es una teoría sólida, bien fundamentada y perturbadoramente real. Una mujer que ni siquiera llegaba a su buzón no iba a poder cumplir con una huida por el patio trasero sumida en el dolor y bajo extrema coacción. El simple fallo logístico podría justificar el cambio de planes, pero existe un enigma que el argumento de la movilidad no logra esclarecer. No ofrece ninguna explicación para lo ocurrido en el umbral. El Dr. Peter Valentine, profesor titular y director de ciencias forenses en la Universidad de New Haven, perito experto en patrones de manchas de sangre en 7 estados y cortes federales,
quien se incorporó al análisis cerca del día 52, estudió la evidencia hemática de la entrada. Definió aquellas salpicaduras como gotas esqueletizadas. Ese es un término con una implicación técnica muy rigurosa. Una mancha esqueletizada ocurre cuando la sangre toca una superficie y comienza a secarse antes de ser perturbada. El anillo exterior se fija dejando el centro vacío. Eso no es el rastro de alguien cruzando una puerta en un solo movimiento continuo. Es el rastro de una gota que tuvo tiempo de sobra. El experto identificó lo que en criminalística se denominan gotas esqueletizadas. Al examinar algunas de las gotas presentes en la fachada exterior de la residencia, estas presentaban un estado de secado parcial. La superficie de contacto había iniciado su deshidratación antes de que la fuente del sangrado se retirara del lugar. Valentine documentó este hallazgo en ambos lados del umbral, tanto fuera como dentro. Su conclusión fue categórica. Si la sangre permaneció en ambos lados del umbral, el tiempo suficiente para acumularse, la conclusión es inequívoca. No se trata de un lapso de tiempo insignificante. Es un periodo que dista mucho de ser momentáneo. Ella estuvo en ese umbral lo suficiente para que la sangre se acumulara en ambos marcos. Un problema de movilidad no genera un evento de este tipo en la entrada. Si el cambio de plan fuera solo logístico y ella no pudiera caminar por atrás, la sacarían por el frente de inmediato. El rastro de sangre sería otro. Sería el registro de una transición rápida, un cruce único, un traslado fluido. No veríamos una acumulación bilateral y sostenida de sangre en ambos costados de un marco específico durante un tiempo que un forense califica como significativo. Algo más sucedió en ese umbral de la puerta. Algo que no ocurrió de manera instantánea. Algo retuvo a Nancy en la entrada por un tiempo considerable antes de ser llevada al porche. ¿Qué causaría que una persona fuera retenida en un umbral sin ser movida de inmediato, sin un traslado limpio, durante un intervalo tan largo como para dejar evidencia seca en ambos lados del marco? Resistencia-confrontación. Una interacción que rompió la fluidez del paso entre los espacios. Algún suceso que provocó una pausa suficiente, una demora tal que la sangre tuvo tiempo de fijarse según el patrón que Valentine describe. Y en un secuestro selectivo, diseñado bajo el absoluto anonimato, la forma más desestabilizadora de esa interacción es el reconocimiento. Seamos precisos sobre lo que el reconocimiento significaría en este contexto criminal. No hablamos de un extraño en una dirección elegida al azar. Los investigadores han confirmado que fue un rapto dirigido. El blanco era Nancy Guthrie. La propiedad fue vigilada. Las cámaras fueron mapeadas y desactivadas previamente. La ruta estaba planificada. Los objetos del lugar fueron identificados como herramientas. Semejante nivel de detalle operativo no se logra pasando frente a la casa una sola vez. Todo nace de la cercanía. Si ese vínculo era recíproco, o si Nancy detectó algo familiar en el intruso dentro de su hogar, es un enigma que las pruebas actuales no logran resolver. No obstante, la lógica tras un posible reconocimiento es algo sobre lo que los indicios sí arrojan luz de manera directa. El rapto por rescate exige por naturaleza que el captor sea un completo extraño para su presa. Esto no ocurre porque las víctimas se vuelvan más dóciles ante un rostro desconocido. No es así. Se trata de que toda la arquitectura del crimen posterior se desploma si la víctima es capaz de identificar al culpable. La fe debida, el intercambio del dinero, la negociación. Todo parte de la premisa de que el verdugo es una sombra sin rostro. En el instante en que el rehén logra asociar un nombre o un rostro al individuo que lo privó de su libertad, el cálculo operativo da un giro violento. El riesgo que implica liberar a ese testigo, fin último de cualquier extorsión, cambia radicalmente su naturaleza. Analicemos el frío cálculo del perpetrador en el preciso instante en que surge el reconocimiento. Había preparado un lugar de cautiverio. Había vigilado a la víctima en múltiples ocasiones. Desactivó las cámaras y planeó las rutas de escape. Toda la operación descansaba sobre un único pilar que al concluir, cuando el rescate estuviera asegurado, la víctima no pudiera señalarlo ni pronunciar su nombre ante nadie.
Esa es la base de todo. ¿Crees que Nancy logró reconocer a su captor aquella noche? Deja tu teoría en los comentarios. Sin esa garantía, el delito muta en algo completamente distinto. Un secuestro donde el victimario es identificado deja de ser un simple negocio de rescate. Se transforma en una situación infinitamente más letal para quien comete el acto. Introduce un factor incontrolable que ninguna salida de emergencia o cámara saboteada puede contener. Introduce a un ser humano con una identidad y una historia que de pronto se entrelaza trágicamente con la del captor. Y solo existe una forma de eliminar ese cabo suelto. A eso se refiere la idea de que el agresor alteró su plan original en cuanto ella le vio la cara. No fue un simple ajuste de logística. Fue una ruptura total en la estructura de riesgo de cada paso siguiente. El rastro forense en el umbral coincide con ambas teorías y sugiere que pudieron colisionar en ese mismo instante. Amy Santoro, científica forense y experta certificada en el análisis de patrones hemáticos, con 18 años de trayectoria en peritajes criminalísticos, analizó el 17 de marzo de 2026 las evidencias del caso en un programa especializado en criminalística, centrando su atención en las manchas de sangre visibles en las fotografías y grabaciones exteriores de la residencia de Nancy Guthrie. Aclaró con firmeza que no posee ningún vínculo profesional con el caso y que su estudio se basó exclusivamente en material de dominio público. Su dictamen se presenta como una opinión experta registrada, no como un hallazgo oficial de la policía. Catalogó los restos en el porche como manchas por goteo, sangre que cae por efecto de la gravedad desde una fuente activa hasta impactar contra el suelo. Señaló que el patrón revelaba una caída desde 1900 a una altura superior a los 60 centímetros, aunque el origen exacto, una mano, un brazo o el rostro, era imposible de precisar. Lo que sí pudo descifrar fue la intensidad del flujo. Hay tal volumen de fluido en el exterior que si la víctima estuviera caminando, no correspondería con el patrón de una hemorragia más lenta. En su análisis, esto demostraba que la víctima perdía sangre de forma masiva y alarmante, una señal inequívoca de sangrado profuso. Mucha sangre, o lo que en criminología se denominan salpicaduras satélite. Ese fenómeno se produce cuando el fluido hemático desciende desde una altura específica e impacta una superficie de esta manera. Lo que este rastro revela es que la sangre cayó desde una elevación que supera los 60 centímetros. El análisis del volumen resulta fundamental para descifrar la evidencia hallada en el umbral. Una hemorragia leve y pausada jamás generaría el patrón de dispersión que Santoro identificó en las capturas del pórtico. Solo una herida profunda de flujo acelerado dejaría una marca de tal magnitud. Además, una lesión de sangrado profuso en un individuo que es transportado en vilo y en movimiento desprende gotas siguiendo la trayectoria vertical que los especialistas detallaron. La densidad del sangrado revela que algo perturbador le ocurrió al cuerpo de Nancy antes de atravesar aquel pórtico. La morfología del rastro delata que ella no se desplazaba por su propio pie cuando los hechos ocurrieron. La experta también señaló las posibilidades que este rastro descarta por completo. Afirmó con frialdad que las manchas no guardan relación con el impacto de un proyectil de arma de fuego. Los indicadores típicos de un disparo, como el tamaño y la agrupación de salpicaduras de alta velocidad, brillaban por su ausencia. La huella hemática no coincide con el trauma masivo que provocaría una detonación a quemarropa. Barajó diversas causas potenciales sin inclinarse definitivamente por ninguna de ellas. Un desgarro en la piel, un impacto contundente en el rostro o una fuerte hemorragia nasal. Explicó que la dermis en personas de edad avanzada es sumamente frágil, por lo que un golpe moderado bastaría para generar tal sangrado. Santoro también hizo una observación que ha sido malinterpretada en diversos reportes mediáticos, basándose únicamente en grabaciones de acceso público, sin tener imágenes del interior de la escena del crimen. Declaró no haber detectado rastros evidentes de sangre
en las inmediaciones de la puerta. A juzgar por lo que el material visual permitía observar en aquel momento, la agresión parecía haber ocurrido en el exterior y no dentro de la vivienda, aunque matizó su juicio de inmediato. Se desconoce por completo el estado real de las estancias internas de ese domicilio. Ese matiz es precisamente el que exploran las fuentes periodísticas especializadas y el meticuloso análisis del Dr. Valentine sobre el umbral. Santoro nunca descartó la presencia de fluidos en el interior de la propiedad. Simplemente subrayó las limitaciones de las grabaciones a las que tuvo acceso. Lo que aportan los analistas es aquello que las cámaras no lograron registrar en su encuadre. Restos hemáticos en ambos lados del marco, con bordes secos que sugieren una presencia prolongada y estática en esa entrada. El patólogo forense Michael Bowden analizó minuciosamente las fotografías del lugar para aportar detalles técnicos sobre la verdadera naturaleza de la lesión. Concluyó que Nancy Guthrie presentaba una hemorragia activa, posiblemente originada en las manos o en el rostro. Se detuvo a describir con precisión la morfología de las manchas encontradas. Notó que las gotas presentaban centros pálidos, una forma anular que resulta muy reveladora. Este patrón es característico del sangrado nasal o bucal, donde el fluido se mezcla inevitablemente con el aire. Añadió con gravedad que no eran gotas fortuitas, por su forma y la cantidad de ellas, así como por su ubicación estratégica en el pórtico exterior, resultan totalmente compatibles con los indicios de un secuestro violento. Bowden fundamentó su peritaje en material fotográfico sin haber tenido acceso directo a la escena original. Su conclusión sobre las gotas anulares es una inferencia morfológica basada en la observación criminalística. Se trata de la explicación más recurrente para ese rastro específico. No es una sentencia definitiva sobre lo que le sucedió a Nancy, sino una pieza del rompecabezas. Existe un punto de encuentro absoluto entre Santoro y Bowden sobre este caso. El origen del fluido apunta a una lesión en el rostro o el torso superior lejos de ser un disparo o un trauma letal. Algún evento que provocó un flujo rápido emanando desde una zona cercana a las vías respiratorias. El tipo de herida que dejaría un golpe seco, una caída estrepitosa o una colisión violenta. O tal vez un enfrentamiento físico ocurrido a muy corta distancia. La agente especial retirada del FBI, Maureen O'Connell, analizó los patrones hemáticos, centrándose en lo que el escenario no mostraba. No encontró zonas de sombra ni vacíos en el rastro. En la criminalística forense, un vacío es la interrupción que ocurre cuando un objeto se interpone en la trayectoria de la sangre antes de que ésta toque una superficie. El paso rítmico de una persona al caminar suele dejar huecos intermitentes en la dispersión de las gotas. Sin embargo, O'Connell afirmó que esas brechas eran inexistentes en el porche delantero de la casa de Nancy. Su análisis fue directo y categórico. Descartó que Nancy hubiera salido por su propio pie, dada la ausencia total de vacíos en el patrón hemático. De haber caminado, deberían observarse interrupciones generadas por el paso alternado de los pies. Simplemente, no aparece ni un solo espacio en blanco en ese rastro de sangre. Su conclusión es perturbadora. Para la experta Nancy, fue envuelta en algo y sacada en vilo de la propiedad. Describió las gotas como esferas perfectas, círculos intactos cuya trayectoria era hacia abajo sin velocidad de traslación, sangre cayendo desde una altura controlada en una línea vertical constante, sin la elongación o direccionalidad que delata un movimiento apresurado, un goteo controlado que sugiere un transporte deliberado. También detectó lo que parecía ser un patrón de aspiración en las manchas, un rastro de sangre vinculado directamente a la respiración o a la tos, lo que indicaba que Nancy probablemente seguía con vida cuando la sacaron de su hogar, aunque tal vez ya se encontraba inconsciente. La pericia forense fue tajante. Los indicios no apuntan a que saliera caminando por sus propios medios. Todo señalaba que fue transportada por al menos 2 personas. El también exagente del FBI, Jim Clemente,
coincidió en el dato clave de la caída vertical, sin velocidad de movimiento, aunque mostró un desacuerdo moderado sobre qué tan envuelto estaba el cuerpo. Según su análisis, si Nancy estaba envuelta mientras la llevaban, no lo hicieron con el cuidado suficiente, pues la sangre lograba filtrarse a través de lo que fuera que la cubría. Pero esa discrepancia no altera la conclusión fundamental: ella no iba por su cuenta. Estaban transportándola. Sus pies no hacían contacto con el suelo con la frecuencia necesaria para interrumpir el rastro hemático. El fluido caía de ella mientras se encontraba suspendida a cierta altura y en movimiento. Crucemos ahora el análisis del umbral de Valentine con la imagen del transporte descrita por O'Connell. Valentine nos indica que ella permaneció en el umbral de la puerta por un tiempo, que no fue breve, lo suficiente para que se formaran gotas con bordes secos a ambos lados del marco de la entrada. O'Connell sostiene que para cuando llegó al porche, Nancy ya estaba siendo cargada, no caminaba. Esta secuencia de eventos construye una imagen escalofriante y específica. En el umbral ocurrió algo que no fue instantáneo ni fortuito, algo que mantuvo a Nancy en ese punto exacto, el tiempo suficiente, para que la sangre comenzara a secarse en ambos lados de la puerta antes de ser movida a través de ella hacia el porche. En esta evidencia, el umbral no es simplemente el punto de salida, es el escenario central de un evento crítico. A continuación, la reconstrucción que las pruebas confirmadas y documentadas sostienen con mayor coherencia. Esta no es la versión oficial de las autoridades, ya que ese relato aún no ha sido revelado al público. Es lo que el registro físico, el análisis de los expertos y los reportes de investigación describen de forma colectiva. La propiedad había sido preparada de antemano para el crimen. Desactivaron las cámaras de seguridad y la iluminación exterior. El acceso trasero fue dejado abierto deliberadamente. El sospechoso llegó al porche frontal, equipado para no ser identificado con máscara y guantes, cargando una mochila de 25 litros y con una pistola enfundada. Manipuló la cámara del timbre usando los arbustos del porche para obstruir el lente antes de apagarla por completo. Los videos publicados por el Buró Federal de Investigaciones el 10 de febrero de 2026 capturan ese comportamiento. Fue cuidadoso y sumamente deliberado. Quien entró en esa casa definitivamente no era la primera vez que estaba allí. Lo que ocurrió después no dejó ni una sola huella forense en las estancias interiores. La alcoba está impecable. La cocina se encuentra intacta. Las salas de estar están pulcras. Según una fuente vinculada a la investigación, la vivienda lucía inmaculada. Independientemente de la naturaleza de aquel enfrentamiento, no hubo una lucha prolongada en los rincones donde Nancy hacía su vida. El registro de sangre no tiene su origen ahí. Ese vacío de evidencia es tan revelador como las pruebas mismas. Alguien ingresó a esa casa con un objetivo claro, localizó a Nancy y los espacios entre el acceso posterior y la entrada principal. Habitaciones, pasillos y el interior no muestran alteración alguna, lo cual sugiere que pasara lo que pasara, sucedió en un punto específico y allí se resolvió. La violencia no se propagó por el resto de la casa. No comenzó en un sector para luego trasladarse hacia otro. El interior impoluto, junto al umbral empapado en sangre, describen una confrontación quirúrgica y muy puntual. Y entonces llegamos a la puerta principal. Es ahí donde el horror comienza. Si Nancy se movió hacia ella al despertar, tras oír algo extraño, impulsada por el instinto hacia la salida más familiar de su hogar, o si fue arrastrada hasta allí, la evidencia no lo aclara. Lo que sí nos revela es que ella permaneció en ambos lados de ese umbral el tiempo suficiente para dejar manchas de sangre seca, según el patrón del Dr. Valentine. No fue un instante fugaz, ni un simple paso por el lugar. Fue una presencia prolongada. Luego fue sacada por el porche, dejando un rastro que los expertos describen como el de alguien que sangra gravemente del rostro o torso mientras es cargado en vilo. No iba por su propio pie. La llevaban entre más de una persona. Siguiendo la conclusión unánime de cada exagente del FBI
que ha examinado la logística de este caso. El exagente especial Harry Tridas declaró que someter a una persona, incluso si se trata de una mujer de 84 años con una salud frágil, es una tarea demasiado compleja para ser realizada por un solo individuo. Por esa razón, la conclusión fue que en el acto participaron 2 o más personas. El agente retirado Raymond Carr señaló que trasladar a Nancy sin compañía a través de ese terreno en la oscuridad habría sido una carga excesiva para un solo hombre. La agente especial retirada Maureen O'Connell lo planteó con la misma certeza: 2 personas sacaron a Nancy de aquella propiedad. La verja trasera estaba abierta. La contrapuerta trasera estaba abierta. La puerta interna de la cocina también. 3 puntos de acceso preparados y sin embargo ninguno fue utilizado para salir. El exagente del FBI Andrew Bringwell declaró que el plan era secuestrar a la señora Guthrie, pero algo salió profundamente mal. Se desató la violencia y ella resultó herida, aunque no perdió la vida en ese momento. Algo salió mal. El plan no se desarrolló tal como había sido diseñado originalmente. Y la sangre en la entrada principal es el testimonio físico de dónde se quebró todo. Ahora, la gran interrogante que este análisis plantea apunta hacia una planificación sumamente detallada. Las labores de vigilancia a principios y mediados de enero, el rastreo y la destrucción de cámaras, las luces desactivadas, el acceso trasero preparado con objetos de la propia vivienda, el sospechoso vestido para el camuflaje total. Es un plan que requería que algo muy específico permaneciera intacto, que la víctima fuera incapaz de identificar a sus captores en un secuestro por rescate dirigido. Eso no es un detalle menor. Es el cimiento operativo de todo el plan. Todo lo que sucede tras un rapto, la prueba de vida, la comunicación para el rescate, la potencial liberación, parte de la premisa de que el secuestrador es un extraño, parte de la premisa de que la víctima, de ser devuelta, no podría identificar al responsable. Aquel hombre había ocultado su rostro tras una máscara frente a la cámara exterior, la cual inhabilitó instantes después. Ya dentro de la propiedad, sumidos en la penumbra total, durante el momento del enfrentamiento, ignoramos qué fue lo que Nancy alcanzó a distinguir. No tenemos certeza de si el agresor aún portaba la máscara o se la había quitado. Desconocemos si ella logró identificar una voz familiar, una complexión física conocida o esa forma tan particular de desplazarse por su propio hogar. Lo que sí han establecido los peritos es la firme sospecha de un secuestro selectivo, lo que implica que alguien eligió meticulosamente a Nancy Guthrie como su objetivo. Y, cuando alguien selecciona a una víctima específica, existe un vínculo previo, ya sea directo o indirecto, con ese objetivo, lo que abre la inquietante posibilidad de que el reconocimiento fuera mutuo. Si Nancy detectó algo que le resultó familiar, la operación no solo se volvió más compleja para el captor, el plan se fracturó por completo en su punto más vulnerable y crítico. Aquella salida trasera, preparada con tanto cuidado, dejó de ser la prioridad absoluta en ese instante. La urgencia ahora era sacarla de la residencia de inmediato, antes de que cualquier otra cosa ocurriera, o ella pudiera emitir una sola palabra más. La puerta principal era el camino más corto hacia el exterior. Se utilizó la entrada delantera, y en ese umbral, durante ese lapso de tiempo tan significativo que el Dr. Valentine describe, ocurrió un evento violento que dejó rastros de sangre en ambos lados del marco antes de que ella fuera arrastrada hacia la oscuridad. Raymond Carr, agente retirado del FBI, sostiene que la parte trasera fue siempre el punto de entrada, y no la salida planeada, llegando a la misma conclusión sobre la fachada principal. No existe ninguna duda de que ella fue obligada a salir por la puerta del frente. Independientemente de las discrepancias entre expertos sobre el propósito del acceso posterior, todos convergen en lo que revelan las manchas hemáticas en la entrada. Ella salió por ahí herida y bajo una presión asfixiante. Aquí es donde terminan las pruebas públicas y comienza el abismo de las interrogantes sin respuesta.
Que el agresor alterara toda su estrategia en el momento en que ella le vio el rostro es por ahora una hipótesis y no un veredicto final, porque lo que Nancy presenció en la intimidad de su hogar durante la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero de 2026, ¿a quién reconoció qué palabras pronunció? ¿O qué imprevisto enfrentó aquel intruso que no estaba en sus cálculos? Es la parte del rompecabezas que la evidencia pública aún no logra descifrar. Solo los investigadores poseen esa verdad y han decidido guardar un silencio absoluto al respecto, aunque los indicios hallados son totalmente coherentes con ese escenario de confrontación. Se trató de un rapto dirigido que exigía el anonimato como su piedra angular para tener éxito. Un diseño criminal que fue meticuloso en cuanto al ocultamiento ante cualquier mirada externa. El manejo de las cámaras, la gestión de la iluminación, el acercamiento con el rostro cubierto y esa salida posterior preparada lejos de la vista de la calle. Un sospechoso que se protegió del lente del timbre y que acto seguido procedió a inutilizar el dispositivo. Una escena del crimen pulcra en todo el interior de la casa, con una única y violenta excepción en el umbral delantero. Un punto exacto donde la sangre permaneció el tiempo suficiente para comenzar a secarse en ambos lados antes del traslado final. Y fue la puerta principal, no la ruta trasera que había sido preparada, ni aquel portón que fue sostenido por sus propias macetas con flores. Salieron por el frente, no por plan, sino porque era la salida más próxima en el preciso instante en que el plan original dejó de funcionar. Todo esto es consistente con un momento crítico de contacto humano en el que se perdió el control que la operación necesitaba para triunfar. Un suceso que no fue instantáneo, pues la evidencia física contradice esa posibilidad. Un momento de quiebre absoluto, ocurrido en una puerta que jamás debió ser la vía de escape. Savannah Guthrie hizo un llamado público, instando a quienes tengan información a actuar con valentía y hacer lo correcto. Reconoció que su familia atraviesa una agonía que no cesa. Describió cómo en el silencio de la madrugada y envuelta en la penumbra, intenta imaginar el terror que vivió su madre, una experiencia que calificó como simplemente impensable. La familia Guthrie ofrece una recompensa de $1 millón para quien brinde información que permita localizar a Nancy. El Buró Federal de Investigaciones ha dispuesto una recompensa de $100,000 por datos que logren su rescate o la captura de los culpables. Si usted posee algún dato, lo que sea, sobre los eventos en las faldas de las montañas, Catalina en Tucson, entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026, comuníquese con el FBI al 1800-CALL-FBI o deje su información en tips.fbi.gov. Toda información puede marcar la diferencia en el destino de Nancy Guthrie. Si este análisis te impactó, deja tu like y suscríbete activando la campana de notificaciones. Cada caso que cubrimos merece atención, rigor y profundo respeto por las víctimas y sus familias. Nos vemos en el próximo caso. Y mientras tanto piensa, ¿quién más sabe la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche?